Hola amigos, hoy les vamos a hablar sobre la verdad del streaming de música. Capítulo 1. La muerte de los 30 segundos. En la industria musical de hoy hay una regla no escrita, pero absolutamente letal. Si una canción tarda 31 segundos en llegar al estribillo, está estadísticamente muerta, completamente muerta. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a desarmar la caja negra de las plataformas de streaming musical. Históricamente teníamos esta visión romántica de la música, la banda de garaje, el artista componiendo a las 3 de la mañana, canalizando sus emociones más puras. Pero cuando observamos el panorama del streaming actual, esta ilusión se desmorona por completo. Estamos hablando de un mercado global que supera los 30.000 millones de dólares. Hace una década, la competencia era simplemente ver quién tenía el catálogo más grande. Pero hoy, cuando casi todas las plataformas superan las 100 millones de pistas, el catálogo es lo de menos. La verdadera guerra se libra por la economía de tu atención. Capítulo 2. El cerebro de Spotify y el principio Maya. Para entender esta guerra tenemos que analizar cómo estos algoritmos pasaron de ser simples bibliotecarios que te sugerían un disco a verdaderos cerebros predictivos, que no solo dictan cómo consumimos el arte, sino cómo se crea. El punto de partida obligado es el líder del mercado, pues Spotify. Su arquitectura algorítmica, específicamente su modelo BART, opera bajo un principio psicológico y sociológico sumamente interesante llamado Maya, por sus siglas en inglés. Significa lo más avanzado pero aceptable. Funciona así. El ser humano tiene una tensión constante entre la novedad y la nostalgia. Si la plataforma solo te ofrece canciones que ya te sabes de memoria, te aburres y te vas. Pero si te lanzan a un territorio de música experimental y desconocida de golpe, te sientes alienado y también cierras la aplicación. Este modelo es una obra de ingeniería diseñada para inyectar el nivel exacto de novedad, pero siempre anclado en un patrón acústico que tu cerebro ya reconoce como un territorio seguro. Capítulo 3. La tiranía de la métrica y la inteligencia artificial. Aquí es donde la métrica del tiempo se vuelve un tirano absoluto. El sistema evalúa todo, pero tiene una penalización algorítmica brutal para el skip rate o la tasa de saltos. El límite de la vida o la muerte son unos primeros 30 segundos. Si adelantas una canción antes de cruzar la marca del medio minuto, el algoritmo toma nota, clasifica la pista como un fracaso y literalmente la entierra. Es como un croupier de casino, hiperinteligente, que sabe exactamente qué cartas repartirte, pero para que no te levantes de la mesa bajo ninguna circunstancia. La consecuencia, quienes componen música hoy saben que sus ingresos dependen de cruzar esa barrera. Adiós a las introducciones largas e instrumentales que construían tensión. El gancho tiene que impactar en el segundo 1. Si no hay gratificación instantánea, hay invisibilidad algorítmica. Y lo más loco de todo es cómo entrenan a este algoritmo. Utilizan millones de usuarios simulados impulsados por IA. Estos fantasmas digitales practican millones de veces escuchando música virtualmente para optimizar la retención antes de probar el algoritmo con usuarios reales. Capítulo 7. El futuro biométrico de la música. Para cerrar, quiero dejarles una reflexión sobre lo que asoma en el horizonte tecnológico. Hoy la IA deduce mucho estado de ánimo basándose en dónde hacemos clic, pero con la adopción masiva de los smartwatches y los sensores biométricos, la pregunta no es si pasará, sino cuándo.
¿Cuánto falta para que usen la inteligencia artificial no solo para recomendar la siguiente pista, sino para alterarla en tiempo real? Imagínate que tu reloj detecta un aumento en tu ritmo cardíaco por estrés. El algoritmo, leyendo esa información biológica, sutilmente baja el tempo de la canción que estás escuchando o suaviza la mezcla de audio en tiempo real para forzar una reducción de tu ansiedad. La música se convertirá en un organismo sintético que multa segundos a segundo basándose en tus propios latidos. Es una posibilidad tecnológica fascinante y a la vez bastante perturbadora. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre los algoritmos musicales y si prefieren la comodidad pasiva o la pureza del audio hi-fi. Gracias y espero que les haya gustado. No se olviden darnos un like y suscribirse al canal. Muchas gracias y hasta pronto. Bye.